En la visión clásica de un átomo, contamos con partículas que se hallan en el núcleo, conocidas como nucleones, que son los protones, que en este caso están representados de color rojo, y los electrones, que en este caso están representados de color azul. Y alrededor, dependiendo del modelo atómico que consideremos, se encuentran los electrones en una región conocida como corteza atómica. La cantidad de protones, de neutrones y de electrones que tiene un átomo se pueden representar por medio de números, de elementos simbólicos alrededor del símbolo del elemento, en algo que se conoce como símbolo isotópico. La X mayúscula representa el símbolo del elemento para el que nos estamos refiriendo en un átomo en particular. Z mayúscula se va a conocer como número atómico y se va a escribir como subíndice izquierdo en el símbolo del elemento. A mayúscula se conoce como número másico y nos va a indicar la cantidad de nucleones que tiene un átomo, es decir, protones más neutrones, y se va a representar como superíndice izquierdo en el símbolo del átomo. Y Q mayúscula se va a conocer como carga eléctrica y va a decirnos la diferencia que existe entre la cantidad de protones y de electrones que hay en este átomo en particular. Por acá a la derecha tenemos estos elementos escritos a manera de fórmula o de ecuación. Z mayúscula, número atómico, va a ser siempre igual a la cantidad de protones. A mayúscula va a ser igual, que es el número másico, a la cantidad de nucleones, es decir, protones más neutrones. Q mayúscula va a representar la carga eléctrica y va a hacer esta diferencia entre protones y electrones. Una forma alternativa de ver esta carga es cuando tenemos un átomo que tiene carga negativa, es porque tiene un exceso de electrones. Los electrones tienen carga negativa y un átomo, para conservar sus propiedades, no puede cambiar la cantidad de protones, si no estaremos hablando de un proceso nuclear. Entonces, lo que hace realmente cambiar la carga eléctrica en una especie química es la cantidad de electrones, la variación en la cantidad de electrones. Por lo tanto, si una especie tiene carga negativa, tiene más electrones que protones, y si tiene una carga positiva, tiene menos electrones que protones, ha perdido electrones. Recuerda, carga positiva es un catión, ha perdido electrones, y carga negativa es un anión, ha ganado electrones. ¿Cuántos ha perdido y cuántos ha ganado? Eso nos lo va a indicar la magnitud de la carga. De estas dos fórmulas, A y Q, podemos obtener unos sencillos despejes para determinar la cantidad de neutrones y electrones en un ejercicio en particular. Por ejemplo, la cantidad de neutrones va a ser igual a, según esta fórmula, A menos P que pasa restando, es decir, número másico menos la cantidad de protones, pero la cantidad de protones habíamos dicho que era el número atómico, entonces también lo puedes ver así, como que neutrones es igual a número másico menos el número atómico. Y está fácil porque si observas el símbolo isotópico que tenemos por acá a la izquierda, cuando tú quieras calcular la cantidad de neutrones, solo vas a tener que restar estos dos números, el superíndice izquierdo menos el subíndice izquierdo. A menos Z te da la cantidad de neutrones. Y la cantidad de electrones de esta ecuación se obtiene si electrones lo pasamos sumando del lado izquierdo y Q lo pasamos restando. Quedaría que la cantidad de electrones es igual a protones menos la carga, o número atómico menos la carga. Recuerda que una forma alternativa de calcular la cantidad de electrones será, si tiene carga negativa en la especie química, entonces tiene un exceso de electrones sobre el número atómico, y si tiene carga positiva, tiene un defecto de electrones sobre la cantidad del número atómico. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Dice calcular la cantidad de protones, neutrones y electrones de cada especie química. Tenemos el símbolo isotópico neón 21, en general X, Z, A y Q. Podríamos decir que esta especie química tiene un valor de Z igual a 10, Z vale 10, que A vale 21, el número de nucleones, y como no tiene ningún número como superíndice derecho, entonces decimos que la carga vale 0, es una especie neutra. Entonces, si Z vale 10, por lo tanto la cantidad de protones va a ser también de 10. El número de protones es igual al número atómico. Como el número másico vale 21, si yo quiero saber la cantidad de neutrones, ¿qué dijimos que teníamos que hacer? Restarle al número másico el número atómico, A menos Z. A menos Z, en este caso 21 menos 10, y esto da 11. Tiene 11 neutrones esta especie química. Y la cantidad de electrones, dijimos, si lo quieres ver como una fórmula, que se obtiene restándole a la cantidad de protones, que en este caso es de 10, número atómico de 10, la carga eléctrica, pero en este caso la carga es de 0, por lo tanto tenemos 10 electrones.
La otra forma de verlo es que si la especie química tiene una carga de 0, si no tiene carga, entonces la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. En la especie química de la derecha ocurre algo similar porque no tiene carga eléctrica. Diríamos que tiene 8 protones, número atómico 8, que tiene de neutrones 18 menos 8 igual a 10 neutrones, y que electrones es igual a la cantidad de protones porque no tiene carga, en este caso de 8. Pero cuando ya tenemos carga ocurre algo interesante. En este caso, esta especie química, cadmio 114 va a tener un número atómico de 48, un número másico de 114 y una carga Q de 2 más. Se acostumbra a colocar la carga colocando el número y el primero y después el signo, para diferenciarlo del número de oxidación, donde se coloca primero el signo y después el número. En este caso entonces tendríamos 48 protones, porque el número atómico es 48. Tendríamos una cantidad de neutrones igual a 114 menos 48, y esto nos da 52,66. Y tendríamos una cantidad de electrones que se puede obtener con la formulita, decíamos es protones menos la carga. En este caso, protones son 48 menos la carga, que es 2 positiva. Lo puedes poner aquí con el signo para poder hacer la resta. 48 menos 2, porque si fuera negativa sería menos por menos. Entonces 48 menos 2 da 46. Y esta especie química tendría 46 electrones. Pero una forma alternativa de verlo, si no lo quieres determinar mediante esta fórmula, y sobre todo porque el razonamiento es útil en procesos más adelante, es que siempre que tengas una especie química con carga positiva, significa que perdió electrones. ¿Cuántos perdió? Lo que indique la carga. Si en este caso dice que la carga es de 2 más, quiere decir que perdió 2 electrones. Si no tuviera carga, la cantidad de electrones tendría que ser igual a la de protones, en este caso 48, pero como acabamos de concluir que perdió 2 electrones, 48 menos 2, eso da 46, que coincide también con el dato que obtuvimos mediante la fórmula. Después tenemos la especie química fósforo 31,3-, que tendría 15 protones, porque Z vale 15. La cantidad de neutrones se obtendría haciendo la diferencia 31 menos 15, y esto da 16. Y la cantidad de electrones, si lo hacemos ahora con el análisis anterior, diríamos que si esta especie química fuera neutra, tendría 15 electrones, porque tiene 15 protones. Pero como tiene una carga 3 menos, esa carga negativa indica que ganó electrones. ¿Cuántos ganó? 3, porque eso indica la carga. Entonces, 15 electrones si fuera neutro, más 3 electrones que ganó, porque tiene esa carga negativa, eso nos da 18 electrones. Si lo quisiéramos hacer con la fórmula, ¿cómo quedaría? Sería 15 menos, porque acuérdate que la fórmula dice que la cantidad de electrones es protones menos la carga, menos, y la carga es de menos 3, entonces hay que considerar las leyes de los signos. 15 menos menos 3, y menos por menos es más, y esto es igual a 18, ¿no? Entonces lo puedes obtener de las dos formas. Tenemos aquí un par de ejemplos más. Tendríamos la especie azufre 34,6+, número atómico 16, este es Z, este es A, y esta de acá es Q. Entonces tendría una cantidad de protones de 16. La cantidad de neutrones se obtendría haciendo la resta 34 menos 16. Esto nos da 18. Y la cantidad de electrones, como tiene una carga positiva, quiere decir que perdió electrones. ¿Cuántos tendría si tuviera carga de 0? 16, porque tiene 16 protones. Pero como perdió 6, 16 menos 6 nos da 10 electrones. ¿Sí? Un catión siempre va a tener menos electrones que protones. En el caso de la derecha tendríamos un número atómico de 34 para el selenio, entonces 34 protones, una cantidad de neutrones que se puede obtener mediante la resta 71 menos 34, y esto nos da 37, y una cantidad de electrones que podemos obtener con el análisis. Si esta especie fuera neutra, tendría 34 electrones. Pero como tiene carga 2 menos, quiere decir que ganó 2 electrones. 34 más 2 nos da 36. Una forma alternativa en la que nos pueden preguntar esto también es a manera de tabla, es muy común. Y nos piden llenar, dada una serie de especies químicas con sus símbolos isotópicos, determinar el valor de Z, A, Q, P, N y E. Pueden darte algunos de estos datos ya colocados si tú solamente completas, o te piden completar todos. En este caso tenemos hierro 55 con una carga de 0, Z vale 26, que es el elemento que se puede visualizar como su índice izquierdo, A vale 55,
Esto se obtiene directamente del símbolo. Q vale 0, no tiene carga escrita. Luego, la cantidad de protones, dijimos que protones era igual al número atómico, por lo tanto, tiene 26 protones. El número de neutrones, dijimos que se obtiene haciendo la resta A menos Z, número másico menos número atómico, o número másico menos cantidad de protones. Número másico es la cantidad de nucleones. En este caso, 55 menos 26, y esto nos da 29. Luego, la cantidad de electrones, puedes hacerlo con la formulita, que es protones, que es el número atómico, menos la carga eléctrica. O bien el análisis que comentábamos, ¿no? Si tiene 26 protones, número atómico 26, entonces también tiene 26 electrones porque su carga es de 0. Luego tenemos por acá el bromo 76 con carga negativa, tendría 35 de número atómico, 76 de número másico y una carga menos, puedes escribirla como menos 1 o 1 menos, vamos a ponerla aquí como menos 1, es una cuestión más de convención, de escritura de las cargas y los estados de oxidación o números de oxidación, pero no es incorrecto. Luego tenemos la cantidad de protones, que es de 35, porque 35 número atómico. La cantidad de neutrones se obtiene mediante esta resta, 76 menos 35, y esto nos da 41. Luego tenemos la cantidad de electrones, como tiene carga negativa, cuando nada más tiene un menos, es equivalente a menos 1, ¿no? O 1 menos. El 1 no se acostumbra a escribir, y en este caso indicaría que tiene un electrón de más en exceso, ¿no? De 35, neutro, tiene 36 entonces. Luego tenemos mercurio 202 más, 80 de número atómico, 200 de número másico, una carga de 2 más, cantidad de protones tendríamos 80, cantidad de neutrones 200 menos 80, 120, y una cantidad de electrones de 78 porque tiene carga positiva, perdió 2 electrones, de 80 pasa a 78. Por ejemplo, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene cada especie química? O sea, aquí la diferencia es que ya no está especificado el número atómico, y es que el número atómico de estos tres elementos, el número atómico, el número másico y la carga, el número atómico es el único que sí ubicamos en la tabla periódica de los elementos, porque el número atómico, el número de protones, le da la identidad al elemento. Todos los átomos de magnesio tienen 12 protones, no hay ningún átomo de magnesio que tenga una cantidad diferente de protones. Sin embargo, la cantidad de neutrones sí puede cambiar y la de electrones también. Por eso, y en este caso no hay que confundir, el número másico no aparece en la tabla periódica. Lo que aparece en la tabla periódica es la masa atómica, que además es una masa atómica promedio ponderada. En este caso, por lo tanto, es común que no nos escriban el número atómico, pero entonces tendríamos que ir a una tabla periódica y consultar el número atómico del magnesio, que si lo observamos es un número atómico de 12. Entonces, el 12 sí lo podemos consultar, el 25 sí te lo tienen que dar el ejercicio, porque ese no aparece en la tabla periódica. Entonces, completamos aquí ya el símbolo isotópico y podemos decir entonces que esta especie química tiene 12 protones, porque su número atómico es 12. La cantidad de neutrones se obtiene haciendo la resta 25 menos 12, y esto nos da 13. Y luego la cantidad de electrones sería también de 12 porque tiene carga de 0. Luego tenemos la especie flúor 20 menos el ion fluoruro, y en este caso tenemos que en la tabla periódica aparece un número atómico de 9. Es un halógeno en el grupo 7A o grupo 17, y tenemos una cantidad de protones de 9, neutrones se obtendría con la resta 20 menos 9, y esto nos da 11, y la cantidad de electrones, como tiene una carga negativa de 1, ganó un electrón, 9 más 1, esto nos da 10. Y también es posible que te pongan la tablita que hace un rato vimos, pero ahora con algunos datos faltantes, ¿no? A manera de que hagas ahí una ecuación y algunas ecuaciones sencillas, algunos razonamientos, pero básicamente es la misma idea, el mismo razonamiento con las fórmulas que vimos y el razonamiento de los electrones. Entonces, en este primer caso, tenemos que el número atómico vale 14, Z. Por lo tanto, podemos contestar la columna de P de protones, porque número de protones es el número atómico, 14. Luego aquí dice, por ejemplo, que tiene 16 neutrones. Y recuerda que en el núcleo atómico están los protones y neutrones, que se les conoce como nucleones, y esos dos nos dan el número másico A. El número másico A, recuerda, es igual a protones más neutrones. Entonces, en este caso, 14 más 16 nos daría 30 de número másico. Y luego, como tiene una carga 2 más, eso indica que perdió 2 electrones. Entonces, en lugar de tener 14, va a tener 12 electrones. ¿Sí? Una carga positiva indica que perdió electrones. ¿Cuántos? En este caso, 2.
Y con esto podemos introducir acá la especie química, número atómico 14, vamos a la tabla periódica, ubicamos qué elemento tiene número atómico 14 y vamos a identificar que se trata del silicio. Silicio, colocamos su símbolo, colocamos el número atómico 14 porque el ejemplo de abajo también lo incluye, entonces se sugiere que lo tenemos que escribir, 14, el número másico de 30 como superíndice izquierdo y como superíndice derecho la carga, que en este caso es de 2 más. Esta sería la especie química. Luego tenemos por acá antimonio 122 3 más, número atómico 51 que viene escrito, por lo tanto 51 protones. Tenemos un número másico de 122 y una carga de 3 más o de más 3. La cantidad de neutrones la obtenemos haciendo la resta de 122 menos 51. Esto nos daría, podemos hacer acá la operación, 122 menos 51, 1, 7. 71 neutrones. Y luego la carga eléctrica nos permite hallar la cantidad de electrones. Como tiene una carga 3 positivo, quiere decir que perdió 3 electrones. Y 51 menos 3 nos da 48 electrones. Y por acá abajo tenemos las partículas subatómicas, protón, neutrón, electrón. Como protones es igual a 7, entonces tenemos un número atómico de 7. Luego, como tenemos 8 neutrones, la suma 7 más 8, 15 nos da el número de nucleones, es decir, el número másico. Y como hay 10 electrones, entonces quiere decir que hay un exceso de electrones. Tenemos 10 versus 7 protones, quiere decir que tenemos 3 electrones más. Eso originaría una carga de 3 menos, negativa. Y entonces el número atómico 7 corresponde al nitrógeno, que colocaríamos acá como subíndice izquierdo, como superíndice izquierdo el número másico de 15 y la carga 3 menos que daría origen al ion nitruro. Entonces así de fácil vas a poder completar ejercicios, resolver y completar tablas de partículas subatómicas. Te deseo mucho éxito y te invitamos a revisar el contenido del canal. Buen día.